Bueno, vamos a empezar con eh, el estudio de la vida a través de la ciencia. Y para poder entender cómo es que la ciencia estudia a la vida, y en este caso particular la ciencia biológica y todas sus ramas, tenemos que entender de manera general qué es la ciencia, ¿ya? Y la ciencia no es un conjunto de libros. La ciencia no son los conocimientos que existen con respecto al mundo. Eh, la ciencia es una forma de ver la vida, una forma de vida, una forma de poder comprender de que el mundo puede ser comprendido, puede ser analizado y puede darnos información, ¿ya? La ciencia se basa en la premisa de que nuestros sentidos y las extensiones de nuestros sentidos, herramientas que nos pueden servir para amplificar nuestros sentidos, pueden proporcionarnos información precisa acerca del universo, ¿ya? Eh, a lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado diferentes tipos de ideas con respecto a cómo es el mundo. Vamos a conversar de eso en otra clase un poquito más. Eh, y a través de diferentes formas de ensayo y de error y de comprobación, sobre todo de comprobación, ha podido ir descartando aquellos conocimientos que eran imprecisos, modificándolos por conocimientos que tenían una mayor precisión, ¿ya? Gracias a la ciencia, porque la ciencia nos permite responder a interrogantes eh, básicas del cerebro humano. La neurobiología nos ha enseñado cosas fascinantes acerca de nuestro cerebro y las diferencias de nuestro cerebro con otros tipos de seres. Eh, por ejemplo, se ha encontrado de que el cerebro humano es inherentemente mucho más curioso que el de otras especies, al menos durante los primeros 5 años, ¿ya? Después, por diferentes causas, la educación estandarizada, la televisión y un montón de otras cosas hacen de que uno vaya perdiendo curiosidad. Pero si ustedes se comparan, por ejemplo, su grado de curiosidad con el grado de curiosidad de algún hermanito pequeño, un sobrinito, van a encontrar de que un niñito de 5 o 4 años es mucho más curioso que un adulto o que un joven, ¿ya? Eh, naturalmente somos así. Eh, con el tiempo, como les decía, a veces uno va perdiendo un poco la curiosidad, ya deja de sorprenderse con el mundo, las cosas y de preguntarse. Pero en general, el hombre es curioso y siempre ha querido saber qué hay, ¿ya? Buscando responder qué hay, el hombre ha ido a la luna, ha ido al espacio, el hombre se ha ido a las profundidades del océano, se ha metido dentro de volcanes, de cuevas. Siempre hay alguien dispuesto a, a sufrir las consecuencias tratando de responder esa pregunta, ¿ya? No solamente nos interesa saber qué hay, cuando uno descubre algo nos interesa saber cómo funciona la tectónica de placas, cómo funciona el viento solar, cómo funciona la lluvia, cómo funciona, etcétera. Tenemos toda una serie de preguntas. Y esas preguntas, si bien nuestro cerebro, porque somos seres inteligentes, no somos los únicos, pero somos inteligentes, nuestro cerebro puede tomar conceptos naturales de observación y poder responder esas preguntas. La ciencia nos da respuestas mucho más precisas con respecto a estos temas, ¿ya? Y no solamente cómo funciona algo, sino cómo llegó a ser algo así. Cómo llegó un ala de un halcón a ser tan estilizada y a tener todas las características que le permiten ser el animal más veloz cruzando los cielos, ¿ya? Por ejemplo. Para eso la ciencia va a trabajar de formas específicas, ¿ya? De formas específicas, porque la ciencia confía en que el mundo es lógico, ¿ok? La ciencia confía en que la gravedad existe en todos los planetas y confía que la gravedad o que las leyes y que las normas que se ha encontrado, que cómo funciona, se cumplen en todas partes,
¿Ok? Si el mundo no fuese lógico, si el mundo no tuviese causas, consecuencias, la ciencia no tendría sentido, porque un evento en un lugar ocurriría de forma diferente en otro sitio. ¿Ok? Entonces, como el mundo ha demostrado ser un espacio eh, lógico, donde ocurren las cosas gracias a fenómenos de causa-consecuencia, puede ser examinado de manera lógica. Y eso es lo que nos dice la ciencia. Siguiendo una serie de pasos, podemos sacar conclusiones acerca de cómo funciona el mundo. Pero el hecho de que la ciencia pueda estudiando de una manera ordenada el mundo, no significa de que la ciencia no puede ser creativa. Eh, la ciencia inherentemente tiene parte de un proceso de creatividad del científico. Eso es esencial. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a de que, por ejemplo, imagínense de que hay un problema, como ocurrió ahora, pongamos como ejemplo el de la pandemia, ¿ya? Cuando ocurrió y surgió este nuevo virus, con esta capacidad alta de infectar, etcétera, etcétera, en diferentes partes del mundo se han desarrollado estrategias para contener el virus y han surgido vacunas, no una vacuna, han surgido, a la fecha hay más de 50 vacunas en el mundo, acá en Chile ha llegado como 3, pero hay más de 50 tipos de vacunas y no todas son iguales, no todas tienen las mismas características, algunas son vacunas de virus inactivado, otras son de RNA, de DNA, etcétera. Entonces, eh, con un mismo problema han surgido científicos que han dado soluciones diferentes. También se han estudiado otros aspectos con respecto a antivirales, eh, terapias terapias inmunes, etcétera, que todas han mostrado tener capacidades diversas para poder combatir esta problemática. Entonces, a eso se refiere con flexibilidad creativa. Si a 100 científicos les das el mismo problema, aplicando el método científico, probablemente van a hacer experimentos diferentes, pero si los experimentos están llevados a cabo de manera correcta, probablemente todos lleguen a conclusiones similares. ¿Ya? A eso se refiere con la flexibilidad creativa. Ahora, tenemos que además destacar de que eh, el defecto de la ciencia es que está hecha por humanos. ¿Ya? Y los humanos somos seres, estamos lejos de ser perfectos, estamos lejos de ser objetivos y estamos lejos de poder dejar de lado la naturaleza de nuestra crianza. ¿Ya? Todos hemos sido criados en una sociedad particular. ¿Ya? La sociedad actual chilena puede ser diferente a la sociedad actual de Estados Unidos, por poner un ejemplo, pero también es diferente a la sociedad chilena de hace 100 años, a la sociedad europea de hace 500 años, a la sociedad, etcétera. Cada uno ha sido criado bajo diferentes eh, imperativos culturales. ¿Ya? La ciencia condiciona a cómo, perdón, la sociedad condiciona a cómo una persona piensa. ¿Ok? En el ejemplo de la imagen que ustedes pueden ver a la izquierda, está el modelo del sistema solar, cómo se consideró hasta hace unos 500 años más o menos, con la Tierra al centro y todo dando vuelta alrededor, ¿ya? Que sabemos que es una ridiculez. Pero eh, Ptolomeo, uno de los grandes astrónomos, él hizo observaciones del movimiento de los planetas, de la luna, del sol, etcétera, y a él no le cuadraba nada de lo que encontró para poder con este sistema. Pero a él le habían enseñado, y así se había enseñado, y en la Biblia lo decía, que la Tierra es el centro del universo. Entonces, Ptolomeo desarrolló toda una matemática nueva para poder calzar ese modelo con sus observaciones. ¿Okay? Entonces, desarrolló todo un modelo matemático que estaba todo errado. Es fantástico el modelo matemático, pero estaba errado, porque él partía de algo, de una connotación cultural que a él le habían dicho que la Tierra era el centro del universo y no podía ser de otra manera. ¿Ok? Entonces, a pesar de que el desarrollo de la matemática que él realizó después ha sido utilizada en otras cosas, se ha aprovechado,
pero no fue válido para el modelo que él postulaba, porque tenía un imperativo cultural, ¿ok? Eh, Otro ejemplo que es bastante también simpático, ¿ya? Es acerca el de un médico norteamericano que era un patólogo forense, ¿ya? Él se dedicó toda su vida a medir el volumen cerebral de hombres y mujeres, porque él quería demostrar de que los hombres tienen el cerebro más grande y por esa razón son más inteligentes que las mujeres, ¿ok? Eh, Durante su vida pesó un montón de cerebros, obviamente de cadáveres, gente muerta, ¿ya? Tomaba cada cadáver que le llegaba, le sacaba el cerebro y medía el volumen, el peso. Y encontró que en realidad sí, el promedio del cerebro masculino es más grande que el cerebro femenino. ¿Ok? Entonces él con eso dio por concluido de que esa era la explicación de por qué el hombre es más inteligente que la mujer. Pero también aquí tenemos de que él estaba partiendo de algunos supuestos incorrectos. ¿Ya? Asumió por crianza de que el hombre es más inteligente que la mujer, porque así le habían enseñado, una sociedad machista, en la cual nunca se ha dejado mucho a la mujer meterse en la ciencia ni en la política. Recién en los últimos años, las últimas décadas ha mejorado eso. Pero, pero él estaba convencido de que era un hecho y nunca se tomó el tiempo de poder medir. De hecho, en la actualidad sí se han hecho test de inteligencia de hombres y mujeres, se ha encontrado de que no hay ninguna diferencia en los promedios de ambos sexos, ¿ya? Pero sí hay algo diferente. El cerebro del hombre es más grande que el cerebro de la mujer, ¿ya? Ahora, ¿cómo se explica eso? Porque en general las porciones corporales del hombre son mayores a las de la mujer. El corazón promedio del hombre es más grande que el de la mujer, el hígado es más grande, los pulmones son más grandes. En general, todas las estructuras corporales son más grandes. Entonces, si hacemos ese equilibrio, en realidad los cerebros son proporcionales al cuerpo de cada uno de los sexos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el tema de que eh, el científico no puede abstraerse de su crianza. Si uno ha sido criado con ciertas ideas, las da por sentado por naturaleza. Y eso afecta a la ciencia, ¿ya? Por el hecho de que la ciencia está hecha humano. ¿Ya? Eh, Más o menos, o sea, era la hipótesis que él tenía de que un cerebro más grande significaba más inteligente. Era la hipótesis, pero en realidad no se ha encontrado así. Se han hecho después pruebas con respecto a ese sentido y se ha encontrado de que no tiene que ver el tamaño en los humanos, no tiene que ver la inteligencia con el tamaño cerebral. ¿Ya? Eh, lo que sí se ha encontrado tiene que ver, por ejemplo, con las curvaturas que tiene el cerebro y con otras características, sí se ha asociado a una asociación. Lo chistoso, por ejemplo, del caso es que él, como buen científico, donó su cuerpo a la ciencia para cuando muriera. Bueno, y cuando murieron, eh, le pesaron el cerebro y su cerebro pesaba menos que el promedio de los hombres y de las mujeres. Una cosa curiosa de la ciencia. Pero bueno, para que sepan de que también la ciencia la ciencia trata de acercarse a la verdad, pero como somos humanos los que hacemos ciencia, eso también tiene ciertas limitaciones por los pensamientos, los preconceptos y la formación cultural que tiene el investigador. ¿Ya? ¿Cómo se logra el conocimiento en ciencia? Eh, Independiente de la ciencia que se aplique, todas utilizan algo que se conoce como el método científico, ¿ya? Y el método científico es una serie de pasos sistemáticos que nos llevan a obtener conocimiento, ¿ya? No es la única forma de obtener conocimiento. Uno puede obtener conocimiento de manera empírica, ¿ya? Uno puede aprender empíricamente de que cuando el cielo se nubla, probablemente va a llover, ¿ya? Uno puede aprender empíricamente eh, viendo la cara de una persona si es que tiene emociones de tristeza, de alegría, de enojo, etcétera. Eso lo aprende uno empíricamente, ¿ya? Y así uno va aprendiendo todos los días cosas empíricamente. Eh, el método científico va más allá de lo empírico, porque empieza más o menos de manera similar, pero después tiene algunas cosas que lo diferencian marcadamente, ¿ya? Por ejemplo, la,
El método científico se basa en observación. Y la observación no es algo que sea particularmente propia del método científico. Eh, los seres humanos observamos casi todo el tiempo, ¿ya? Eh, observar no es lo mismo que mirar, ¿ya? Observar es más que mirar. Observar es poder eh, tomar cosas de lo que uno está mirando, poder sacar acotaciones. Por ejemplo, si ustedes se fijan, si ustedes están mirando el esquema que está ahí a la izquierda, en su cerebro no va a pasar nada. ¿Ya? Va a estar ahí en blanco o qué sé yo. Pero si ustedes están observando, habrán notado, por ejemplo, de que no está en castellano. ¿Ah? Y tal vez se han preguntado por qué. Habrán notado, por ejemplo, de que hay flechas. Y eso les habrá indicado a su cerebro de que hay un orden. ¿Ya? De que hay flechas que regresan, etcétera. Entonces, cuando uno observa, inevitablemente saca conclusiones o saca detalles con respecto a lo que está mirando. Eso es observar, es ir un poco más allá que mirar simplemente. ¿Ya? Ahora, cuando uno observa, inevitablemente se hace preguntas. Tal vez algunos se preguntaron, eh, ¿por qué está en inglés y no en castellano? ¿Ya? Tal vez otros se habrán preguntado a qué hora se termina esta clase o qué sé yo, pero algo se habrán preguntado. Eh, el preguntarse es parte inherente del ser humano y el autorresponderse también es parte inherente del cerebro humano. ¿Ya? Una cosa fantástica de la neurobiología es que nos ha enseñado que el cerebro humano es incapaz de dejar una pregunta sin respuesta. Automáticamente nuestro cerebro trata de responderla. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se despiertan y se preguntan, eh, hoy día irá a ser sol o irá a ser lluvia, y su cerebro automáticamente les va a responder. Si se preguntan, ¿dónde está mi pareja, mi pololo, mi polola? Y automáticamente su cerebro le va a responder. No significa que la respuesta que aparece en su cerebro sea verdadera, pero va a ser una respuesta. Y esa respuesta va a estar basada en el conocimiento anterior, en la experiencia, en la suposición, etcétera. Pero el cerebro es incapaz de dejar una pregunta sin respuesta. A esa respuesta se le conoce como hipótesis. ¿Ok? Entonces, los primeros tres pasos del método científico son idénticos a cómo uno aprende en el día a día. Uno en el día a día hace observaciones. Si hace una observación, inevitablemente le surgen preguntas en el cerebro e inevitablemente nuestro cerebro trata de responder a esas preguntas en base a su experiencia anterior, en base a lo que ha vivido, en base a lo que conoce, y así uno va por la vida mirando, observando, analizando el mundo y tratando de responderse. ¿Ok? La diferencia, la diferencia más importante que tiene el método científico con el conocimiento empírico está abajo, en la experimentación, en la capacidad que se tiene de poder diseñar algún, alguna circunstancia en la cual yo compruebe si mi respuesta es correcta, mi respuesta hipotética es correcta o es incorrecta. Y esa es la clave que le da toda la validez al método científico, el poder experimentar. ¿Ok? El poder determinar, por ejemplo, en la actualidad los programas que permiten determinar si va a llover o no va a llover son bastante precisos. Y eso es porque se ha ido experimentando, porque se ha ido midiendo. Y ahora ya se sabe de que si se determina la cantidad bajo ciertas condiciones de temperatura y de humedad y de concentración de agua en las nubes, etcétera, ya se puede determinar el porcentaje o probabilidad de que pueda o no llover. ¿Ok? Entonces, lo interesante del método científico es que se puede probar de alguna forma y eso le da mayor validez que el conocimiento empírico. Porque el conocimiento empírico puede ser lógico, el conocimiento empírico puede tener sentido, puede calzar en nuestro cerebro, pero no necesariamente va a ser cierto. ¿Ya? Eh, en cambio, el método científico
te da una respuesta que es mucho más cercana a la realidad, porque ha sido probada, porque ha sido corroborada, porque ha sido experimentada. Entonces, esa es la base que diferencia al método científico del resto de formas de aprender, ¿ok? Que te da, que el método científico te da respuestas que son mucho más precisas del mundo que otras formas de aprender, ¿ya? El método científico tiene diferentes tipos de características que lo van a diferenciar de otras formas de conocimiento, ¿ya? Son más que estas, pero estas son algunas de las que he escogido para mencionar. En primer lugar, vamos a decir de que el método científico es fáctico. ¿Alguien sabe qué significa la palabra fáctico? ¿Que se puede comprobar? Que se puede comprobar. Por ahí está la idea de fáctico, ¿ya? No, en hecho, Que está basado en hechos, ¿ya? Fáctico significa de que es real, que es un hecho, ¿ok? En esas fotografías hay diversos seres. Bueno, arriba está una sirena, arriba en medio se llama pez gota, ¿ya? Es de las profundidades. Arriba a la derecha está el ciervo vampiro, ¿ya? Abajo está el tiburón duende. Abajo al medio está la hormiga panda, que en realidad es una avispa, es chilena. Y a la izquierda está una jaiba japonesa que tiene cara de, una especie como de cara de samurái. Ya no me acuerdo cómo se llama exactamente. Todas esas fotos que están allí son reales excepto la primera. Es decir, todos esos animales que están ahí existen. Por lo tanto, pueden ser estudiados por el método científico, ¿ya? Eh, el método científico no puede estudiar sirenas porque no se ha corroborado que existan. El método científico no puede estudiar ángeles, ni dragones, ni demonios, ni Pokémones, porque no se ha corroborado que tengan una existencia real, ¿ok? Si alguna vez aparecen sirenas por allí, se estudiarán, ¿ok? O si se corrobora que se determina que existen alguna entidad, dragones, qué sé yo, la ciencia los va a estudiar, porque van a existir. Pero mientras no se corrobore la existencia de algo, la ciencia no lo puede estudiar, porque no es algo que sea un hecho comprobable, ¿ya? Ese es un pulpo, el pulpo Dumbo, también de las profundidades. Por ahí si quieren ver otro animal raro, ¿ya? Trascendente. ¿Qué significa que algo trascienda? que no, más allá de, Trascender significa ir más de allá. algo. ¿Más allá de qué? Eh, Supongo que de la materia de ciencia que está como presente en todo. Ya. Trascender se puede tomar de dos formas que se complementan. Trascender, por ejemplo, significa ir más allá del individuo. Eh, Einstein hace rato que se murió, Newton, Hawking, bueno, hay montones de gente, de científicos famosos que están muertos, pero eso no significa de que lo que ellos descubrieron, que lo que analizaron, que lo que encontraron, haya dejado de tener validez, ¿ok? Eh, lo que hace un científico, lo que descubre un científico, trasciende al científico, trasciende el laboratorio donde lo encontró, se aplica al mundo, se aplica al universo, se aplica al resto de elementos. Eso significa trascender, en primer lugar, ¿ya? Y otra de las cosas que también implica la palabra trascender es que no solamente es válido en el ámbito científico, sino que va a ser válido en todos los ámbitos, ¿ya? Aquí me gusta siempre hacerles una consulta a los alumnos a ver qué opinan. Quiero que me nombren cinco cosas, cinco objetos que que sean de uso diario, pero que no hayan sido producidos por la ciencia o por la tecnología. ¿Podría ser el agua?
El agua la tratamos, la procesamos, la limpiamos, etcétera, etcétera. Profesor, pero si fuera como el Entonces, agua tampoco de que nace de las puede vertientes, Podría ser, si que uno vive en el campo, si vive, podría ser algo así. El aire, bueno, el o aire está más contaminado, pero ya, dejemos el agua, el aire, el sol, ya, vitamina D, bueno, la lluvia y el agua, lo mismo. Los vegetales no, nada de lo que comemos es, eh, es natural. Son todos que han los sido animales. productos de selección artificial de hace miles de años. Nuestros sentidos. Ah, ya, pero me refería a algún objeto que usemos, más que algo propio. La luz solar podría ser, porque la luz solar, bueno, nos da vitamina D y otras cosas, podemos considerarla. Agua, luz solar, aire, ¿qué más? Es difícil, ¿eh? Se estima de que una persona usa en el día a día, usa en el día a día entre 300 a 1000 objetos, ¿ya? Eso es lo que usamos en el día a día. Si quieren, saquen la cuenta ustedes un día de su vida. Viven en una habitación, en una casa, ¿ya? Duermen en un cuarto, duermen en una cama, usan un pijama, se lavan los dientes, lo que consumen, usan una taza para desayunar, usan un computador, usan internet. El 99% de lo que usamos los humanos es producto de la ciencia y la tecnología, ¿ya? Es fascinante porque normalmente uno no se da cuenta de esto, pero eso es trascendencia. Esa es la forma en la cual la ciencia impacta en la vida del ser humano particularmente, ¿ya? Así de importante es la ciencia, para que les quede claro. Otra característica del método científico, necesita verificación empírica, ¿ya? La verificación empírica se refiere al hecho de que uno necesita corroborarlo, ¿ya? Se refiere al punto más importante de la diferencia del método científico con el conocimiento común, que tiene que ver con el hecho de que hay que experimentar, hay que corroborar, ¿ok? Se debe hacer un análisis, se debe de pasar por un ensayo. Generalmente, no, cualquier cosa de la vida no solo se hace un ensayo, sino que cuando se encuentra algo que es novedoso, normalmente se le hace diversos tipos de pruebas, hay varios grupos involucrados, se le hacen diferentes tipos de pruebas y se va corroborando que algo que nuevo que se descubrió realmente fue así, ¿ya? Y esa es parte importantísima eh, del método científico. Otra de las cosas que tiene el método científico es que es autocorrectivo y progresivo. El, el método científico, eh, o mejor dicho, un científico que empiece a desarrollar una investigación ahora no parte de cero, no parte de nada, no parte así como analizando el universo y tomando apreciaciones de manera general. Uno parte de lo que otros ya aprendieron, de lo que otros ya desarrollaron, ¿ya? Nuestro conocimiento ha ido avanzando a lo largo del tiempo y cada uno de los diferentes científicos va basando su trabajo en lo que otros ya hicieron. Y de esa forma, el, el conocimiento eh, progresa y también se corrige, ¿ya? Por ejemplo, Newton Newton es considerado el más grande de los científicos de todos los tiempos, ¿ya? Por una enorme cantidad de razones. Eh, y fue quien desarrolló en su principio matemática, todos los cálculos que determinan cómo es que dos cuerpos se atraen entre sí. La ley de gravedad, como se conoce. ¿Ok? Eh, sin embargo, sus fórmulas funcionan bastante bien en algunos lugares del universo,
pero en otros sitios no funcionan tan bien, ¿ya? Luego vino Einstein y con su fórmula de la relatividad especial pudo encontrar una forma más precisa de entender el universo en otras partes, ¿ya? Entonces, las fórmulas de Einstein son más precisas que las fórmulas de Newton para algunas zonas del universo, ¿ya? Sobre todo cercanas a agujeros negros, etcétera, ¿ya? Eh, ¿Significa que las fórmulas de Newton no sirven? No, claro que sirven, solo que las de Einstein son un poquito más precisas. Y después Hawking corrigió en algunas cosas a Einstein, ¿ya? El tema de las singularidades, etcétera. Pero, pero esta es una forma en la cual el conocimiento progresa. Y también se corrige. El conocimiento también se corrige. Eh, por muchos años se ha investigado diferentes temáticas y cuando se ha encontrado de que en realidad funcionaban de forma diferente, se ha corregido. Por ejemplo, hubo un ensayo que con la metodología de los años 30 decía de que la vitamina C era importante para prevenir resfríos. Hace un poco más de una década se hicieron otros ensayos y se encontró que no era así, que la vitamina C no prevenía resfríos, que podía hacer que los resfríos sean menos fuertes, pero no los prevenía. Entonces, la ciencia también se corrige. La ciencia va tomando el conocimiento y lo analiza y corrobora si realmente fue realizada correctamente la investigación o no. Y también hay que considerar de que conforme pasan los tiempos, las tecnologías mejoran y con eso tenemos mejores respuestas acerca de cómo funciona el universo, ¿ya? Entonces la ciencia se corrige sola, progresa. Otra característica del método científico es que es general. Que es general significa de que tiene la capacidad de poder generalizar un conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, imagínense ustedes de que alguien les va a pagar a ustedes, no sé, $1.000.000, por ejemplo, y les dice, necesito que vayan y que determinen la estructura de todos los árboles del planeta. ¿Ya? Tienen que decir cómo es la estructura de todos los árboles del planeta. ¿Ya? A nadie se le ocurriría ir y mirar a todos y cada uno de los árboles del planeta. Sería una locura. ¿Ya? No alcanzaría. En un bosque, por ejemplo, como en la cordillera en Vilches, en un bosque de unas 10 hectáreas va a haber millones de árboles. ¿Ya? Entonces ahí nada más ya se tomaría en un tiempo exageradamente grande. Entonces, a nadie se le va a ocurrir ir y mirar todos los árboles. Pero en lugar de eso puede uno tomar una muestra. Puede tomar un árbol de por acá, otro árbol de por allá, de diferentes especies, una muestra que sea representativa de todos los árboles. Y las conclusiones van a ser las mismas. Va a decir, un árbol es una estructura que está basada en un soporte central que se llama tronco, que está anclado al suelo por unas estructuras que le dan soporte y que absorben agua, que son las raíces, tiene ramas, tiene hojas, etc. La descripción que haga ese individuo de un árbol de manera general va a ser válida para todos los árboles del planeta. ¿Okay? Entonces, no tuvo la necesidad de analizar a todos los integrantes de ese universo, del universo árboles. Solamente analizó algunos, pero sus resultados sirven para todos. Obviamente que puede que haya excepciones. Siempre en biología hay excepciones. Los seres vivos siempre quieren ser especiales, diferentes. Siempre hay algunos seres que tienen formas o características diferenciadas, pero son excepciones. Pero la generalidad se cumple. Entonces, esto es notable. Esto es notable porque significa que los descubrimientos que haga un científico en un rinconcito de un laboratorio perdido en el mundo pueden servir para el resto del mundo. ¿Ok? Lo que se descubra en un lugar apartado del planeta puede servir para todo el planeta, porque el conocimiento es general y los resultados son válidos para toda la población. ¿Ya? A eso se refiere con que el método científico es general. Otra de las cosas que también es importante del método científico
es que es analítico. Y eso se refiere a que se basa en la lógica, ¿ya? Sigue los principios clásicos y claros de la lógica. Sobre todo aquí es importante en el sentido de que se hace necesario poder corroborar causas y consecuencias, ¿ya? Corroborar variables que pueden parecer que dependen una de otra, pero que no es así, ¿ya? Como ejemplo, como ejemplo, una eh, de los ejemplos de correlación espuria más famosos es este que está acá, que está mostrado aquí, ¿ya? Que les voy a contar. Bueno, a ustedes ya no les han contado nada porque son otras generaciones, pero antes se estimaba decir eh, que a los niños, los padres no les gustaba hablar mucho de biología con los hijos, y les decía que los niños los traía una cigüeña de París. ¿Ya? No sé si han escuchado por ahí alguna historia de esas, pero eso se estimaba decir eso. Era como una forma de no decirles, de no hablarles de sexo a los niños. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, unos etólogos que trabajaban en la zona de Francia, Bélgica, encontraron que la población de cigüeñas había disminuido más o menos a la mitad, ¿ya? Y también durante los 5 años después de la Segunda Guerra, se encontró que los nacimientos de los niños en Europa también habían disminuido más o menos a la mitad. Como a los 5 años, la población de cigüeñas aumentó 3 veces y también los nacimientos de los niños en Europa aumentaron 3 veces. Después bajaron juntas y subieron juntas. Entonces, aquí vemos dos variables que se correlacionan. Si hay menos cigüeñas, nacen menos niños. Si hay más cigüeñas, nacen más niños. Entonces, las variables se mueven en conjunto, pero la lógica que nos dice que no tiene nada que ver, que no tiene absolutamente nada que ver las cigüeñas con el nacimiento de los niños. ¿Ok? ¿Cómo se explica que se muevan las variables en conjunto? Bueno, durante la guerra murieron una gran cantidad de personas, sobre todo hombres. Murieron mayor cantidad de hombres que de mujeres y por esa razón también hubo un descenso en los embarazos y en el nacimiento de niños. Pero los bombardeos no solamente afectaron a los humanos, a las ciudades, sino que también afectaron las zonas de anidación de las cigüeñas. Entonces también hubo un descenso en la cantidad de cigüeñas. Entonces aquí vemos que dos variables se correlacionan con una tercera, que eran los bombardeos. ¿Ya? Este es un ejemplo para que uno, cuando estudia en biología, a veces puede encontrarse que dos variables se mueven de manera similar. Es decir, si una baja, la otra baja. Si sube, la otra sube, aumenta. Pero no necesariamente va a significar que una dependa de la otra. ¿Ya? Hay que ser cuidadoso en ese sentido. Hay que encontrar si realmente una variable con la otra tienen algún tipo de correlación biológica. Porque si no tienen correlación biológica, significa de que hay otra causa que las hace que se muevan en sincronía. Pero no necesariamente una va a depender. Esto en ciencia y sobre todo en salud es importante. ¿Ya? Porque en salud hay un montón de correlaciones espurias en donde se piensa de que al bajar eh, alguna, eh, algún proceso, también baja o aumenta otro. ¿Ya? Por ejemplo, ahora en el caso el tema el, de las infecciones, hay que ser cuidadosos con la utilización y el manejo de las variables para no hacer correlaciones falsas que induzcan a errores, sobre todo en la aplicación de políticas públicas. ¿Ya? La última característica del método científico que voy a detallar, son más, pero estas son como las más importantes. Eh, claro, Javier dice correlación no causa. No necesariamente una correlación indica causa-consecuencia. A veces puede ser coincidencia nada más. El tema de que el método científico es objetivo. Y aquí se refiere específicamente al tema de la objetividad. ¿Ya?
Probablemente esta característica es una de las características más difíciles de conseguir. ¿Ya? Los seres humanos somos subjetivos por naturaleza. ¿Ya? Nadie puede decir yo soy objetivo eh, en el análisis o soy objetivo. No se puede. Somos seres humanos. Nuestro cerebro no funciona así. Inherentemente somos subjetivos. Vamos a tener preconceptos que nos hacen analizar la información de forma diferente. Les ha pasado a muchos científicos. Hay científicos que de repente han tenido una idea brillante, genial, de cómo funciona algo. ¿Ya? Entonces, han hecho un experimento y de manera inconsciente, obviamente de que un científico que tiene una idea quiere que su idea sea cierta, quiere que su idea sea válida y tiene que probarla. Entonces, al probarla, a veces de manera inconsciente, favorecen más unos resultados que apoyan su idea a resultados que contradicen su idea. ¿Ya? Y ahí uno pierde un poco la objetividad. ¿Ya? Entonces, uno cuando tiene un concepto, uno quiere que funcione el concepto. ¿Ok? Y es difícil en ese sentido eh, bajar el nivel de subjetividad. Un ejemplo famoso. Eh, la, los experimentos, más que experimentos, los descubrimientos que se habían hecho con respecto a fósiles de humanos indicaban al siglo pasado que, que probablemente el hombre había surgido en África y que de África se había ido dispersando al resto de los continentes y el último lugar al que había llegado había sido Sudamérica. ¿Ok? Bueno, hubo un personaje, Florentino Ameghino, no sé si lo han visto por ahí en historia o geografía, tal vez algunos lo conozcan. Eh, bueno, de partida, este antropólogo no era cualquier persona, ¿ya? En su época, por allá por el 1900 más o menos, era el dueño de la colección más grande de fósiles del mundo. Era un antropólogo reconocido, ¿ya? Tenía un montón de publicaciones, de trabajos. Era alguien importante, no era cualquier persona, ¿ya? Era alguien importante. Dentro de los trabajos que hizo, se encontró restos de homínidos, ¿ya? Eh, mezclados con felinos. Y cuando les hizo la prueba de carbono para determinar su antigüedad, resultaba que esos restos eran más antiguos que los de África, ya más antiguos que los de África. Entonces, él descartó los estratos y otras pruebas y se quedó solamente con la datación por carbono. Y él postuló de inmediato una teoría en donde decía de que el hombre había surgido en la Pampa Argentina, a orillas del Río de la Plata, y de ahí se había expandido al resto del mundo. O sea que todos somos argentinos. Eh, Obviamente que sabemos de que no es así. Una enorme cantidad de pruebas después han corroborado de que en realidad el hombre surgió en África. Pero él, en búsqueda, no se sabe si de una gloria personal o de una gloria para su país o de cambiar lo que se sabía al respecto, etcétera, dejó de lado, fue poco objetivo, ¿ya? Dejó de lado evidencias que le decían que no era así eh, el- la datación. Y en realidad la datación que se hizo fue errónea, porque la datación que hicieron fue de los huesos de felinos. Y los huesos de felinos sí eran más antiguos, pero los huesos de homínidos eran mucho más posteriores a los africanos, ¿ya? Bueno, y después el mundo se burló de él, etcétera, etcétera, pero aún así él hizo un montón de otros aportes en el tema de la antropología, ¿ya? De fósiles, etcétera, pero, pero en ese sentido perdió la objetividad, ¿ya? Por un deseo de cambiar la perspectiva del origen del hombre, se apresuró y no fue más estricto en el análisis de sus datos. Entonces, por esa razón es que tratar de ser objetivo en ciencia es muy importante, porque a veces los deseos del investigador, porque se cumpla
alguna de las ideas que presenta pueden hacer que uno se equivoque, ¿ya? Se equivoque a veces gravemente. Eh, ¿Por qué es importante conocer el método científico? ¿Por qué es importante conocer las características y conocer las peculiaridades de cómo trabaja la ciencia? Porque el método científico nos permite entender qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿ya? En el mundo actual esto es particularmente importante porque estamos llenos de un montón de información errónea. Internet ha venido a representar una de las cosas más geniales con respecto a lo que es difusión de conocimiento, pero no solamente se difunde conocimiento correcto, sino que también se distingue una enorme cantidad de pseudociencias y elementos que no tienen una validez y que no han sido corroborados ni comprobados, ¿ya? Eh, Como ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo, a ver si les queda claro cuál es lo más importante del método científico, ¿ya? Una de las cosas que existe en todo el mundo y que aparece en todos los diarios, por desgracia, son los horóscopos. Imagino que ustedes saben de los horóscopos, han visto, de repente muchos consideran la validez del horóscopo, etcétera. Analicemos un horóscopo y veamos qué tanto sentido tiene, ¿ya? En primer lugar, el horóscopo dice que los astros influyen en una persona de acuerdo al momento de su nacimiento, ¿ya? La pregunta es cómo influencia un astro, cómo la luna, que está a una distancia bastante grande, o el sol, o una estrella que está a millones de años luz, puede influir en una persona. La respuesta como más común que uno tiene son a través de energía, ¿cierto? Eso se les puede ocurrir. Alguna energía que llega desde una estrella, que llega hasta acá. Pero la distancia que tienen los astros hasta acá, son enormes. La mayoría de estrellas, la estrella más cercana está a 4 años luz. La mayoría está a millones de años luz, ¿ya? Otra cosa es que eh, la posición de las estrellas varía, ¿ya? De acuerdo al tiempo. Eh, También tenemos el tema de otros tipos de radiación. Si las estrellas, los astros emiten radiación que llega hasta nosotros, ¿qué pasa con el teléfono que tenemos en el bolsillo? ¿Qué pasa con las otras fuentes? La luz eléctrica, todo emite radiación. Esas radiaciones deberían afectarnos más que una estrella que está a millones de años luz, ¿ya? Otra de las razones es cuándo actúan los astros. Se dice que en el momento en que uno nace, pero ¿por qué no en el momento en que se junta el espermio con el óvulo? ¿O por qué no cuando cumple uno un año? ¿O cuando le sale el primer granito en la pubertad? ¿O cuando da el primer beso? ¿Por qué tiene que ser en el nacimiento? ¿Y qué pasa con los que nacen por cesárea o se cambia su fecha? Otra cosa más es que los astros dicen de que una persona es de acuerdo al signo. Por ejemplo, dicen que las personas de Leo son valientes o que las de Libra son equilibradas. Pero eso tiene que ver con la mitología. Los antiguos vieron formas en el cielo para poder ordenarse y vieron lo que conocían, un león, un toro, una virgen, etcétera. Si nosotros pudiéramos hacer ahora un horóscopo, veríamos en el cielo un automóvil, un celular, un PlayStation, esas cosas que son más conocidas, ¿ya? Entonces, en base a esto, eh, los astros y la relación que uno dice con respecto a las características de un individuo no se correlacionan con los individuos en sí, ¿ya? Si uno, haciendo este análisis lógico, indica de que eh, si uno, haciendo el análisis lógico de estas respuestas, encuentra de que el horóscopo no sirve, ¿esto sería conocimiento científico? Yo he analizado acá algunas de estas preguntas y todas las respuestas me dicen que esto no tiene sentido, no es lógico.
¿Es conocimiento científico lo que hemos hecho? ¿Por qué sí o por qué no? Profesor, pero se refiere a la pregunta que estamos haciendo o se refiere al horóscopo en sí, A las preguntas. porque las preguntas como y plantearse el hecho de que el horóscopo no tiene un método científico o no se trabaja con el método científico, sí es un estudio como tal, pero el horóscopo en sí no tendría como la base científica que estaba preguntando, o así lo veo yo. Ya. Pero el análisis que hemos hecho, ¿es científico? Sí, No, no lo escuché bien, escucho muy bajito, no sé quién habló. Que sí, porque al fin y al cabo dio explicaciones científicas, algunas respuestas de ellos, algunas Ya. preguntas. Las explicaciones son lógicas y suenan a científicas, pero no es científico lo que hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia más importante entre el método científico y el conocimiento común? Que se Que el puede método comprobar. científico lleva a es cabo una entender que es experimentación. ciencia y que no es El ciencia. experimento, ¿ya? ¿Hemos hecho acá un experimento? No. Hemos hecho un análisis lógico. Hemos respondido esto de acuerdo a lo que conocemos y de acuerdo a la lógica. Pero esto que hemos hecho ahora, de decir de que el horóscopo no es válido porque hemos respondido lógicamente esto, no es ciencia. Sería ciencia si nosotros tomamos un montón de personas y a cada una de esas personas le revisamos su carta astral y le revisamos las características que se supone que dicen y vemos si se correlaciona o no se correlaciona. Si hacemos ese experimento y encontramos que funciona o que no funciona, recién allí podemos decir que hemos hecho algo científico. ¿Se entiende la idea? Y por si lo quieren saber, se ha hecho. ¿Ya? Se ha hecho. De hecho, uno de los experimentos más, más curiosos, ¿ya? Fue el de un profesor, siempre me olvido el nombre, que a cada uno de sus alumnos, tenía más de 100, les dio su horóscopo y les preguntó si lo que decía ahí reflejaba su personalidad o no. El 85% dijo que sí, pero todas las hojas que les dio eran iguales. ¿Ya? Entonces, en realidad, en realidad, para uno puede con lógica encontrar que algo tiene sentido o que no tiene sentido. Y la lógica es buena en eso, pero no puede decir que lo que ha hecho es ciencia. Lo importante de la ciencia es que uno ha hecho un experimento y los datos de ese experimento te dicen esto no funciona así o esto sí funciona así. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante que tiene la ciencia. ¿Ya? Ok, por hoy día nos vamos a quedar aquí.